Antes de Francisco nunca había habido un papa argentino. Fue el primer papa del Nuevo Mundo, el primer papa latinoamericano en la historia. De repente, la Fumata Blanca anuncia un nombre que al principio nos sonaba italiano y de repente cobramos conciencia que era un querido amigo de muchos años, el cardenal Jorge Bergoglio, el que había sido elegido pontífice de la Iglesia Católica. Dijimos, es uno de los nuestros. Es decir, la sensación de que alguien que conoce nuestras calles, nuestro pueblo, que ha olido América Latina, que sabe cómo se modula la religiosidad popular latinoamericana, era elegido vicario de Cristo. Caray, fue una experiencia muy, muy profunda. There is one fundamental feature that Pope Francis brings. Hay una característica fundamental que el Papa Francisco trae consigo desde Argentina, desde América Latina a Roma, un diálogo vivo entre la tradición de los orígenes y la experiencia del rostro viviente de hoy. On the one hand, you have the faith of the people. Por un lado tienes la fe del pueblo, la piedad popular que en América Latina se ha vuelto enormemente importante y que es la base de la teología del pueblo y de la cultura del Papa Francisco. Por otro lado tienes los orígenes, tienes una teología dogmática que tiene la tarea de defender los orígenes y tienes una teología popular, una pastoral que debe elaborar la fe del pueblo hoy y deben estar continuamente en relación entre sí. That has to elaborate the faith of the people today, and they must stand continually in relation to one another. Una iglesia pobre para los pobres, pedía el Papa Francisco. El Papa Francisco ha estado profundamente comprometido en abogar por y servir a los más necesitados a lo largo de su vida. Sus raíces en Buenos Aires moldearon profundamente su perspectiva sobre el papel de la iglesia en la sociedad. Su dedicación a brindar atención médica y apoyo a quienes lo necesitan, con baños, duchas, barbería y hasta un refugio para personas sin techo en Palacio Migliori, refleja su creencia en una iglesia que participa activamente y respalda a los pobres. Su conexión con los barrios marginales de Buenos Aires, como las villas Miseria, subraya su compromiso de permanecer conectado con las realidades más humildes y abogar por la justicia social. Su elección al papado no rompió este vínculo, más bien parece haber fortalecido su determinación para defender la causa de los pobres a escala global. Me acuerdo de las primeras imágenes y era que mostraban los zapatos, ¿sí? Bueno, ahí te sintetiza. Él llevó el caminar que tenía en el barrio, lo llevó a su caminar en la Iglesia Universal. Yo hablaba de cercanía y creo que es una cuestión teológica, ¿sí? La teología de la cercanía de Dios. Él llevó eso y llevó también el realismo y la apertura. La iglesia que no mira para el costado cuando hay un problema, sino que lo asume, ¿sí? Aún equivocándose, ¿no? Como él dijo desde el primer día, prefiero una iglesia de campaña a una iglesia encerrada en la sacristía. Creo que esa iglesia de campaña, que acá en los barrios populares lo fue desde el inicio, hace más de 50 años, él lo llevó a Roma. Y esa iglesia pobre y para los pobres de acá de Buenos Aires la llevó para allá. La elección del Papa Francisco como el primer papa latinoamericano fue un momento histórico no solo para los argentinos, sino para toda América Latina y la comunidad católica de habla hispana en todo el mundo. Su elección marcó un hito importante al ser el primer papa no europeo en muchos siglos. Y rezar y desear para que el Señor me bendiga. Tanto el Papa Benedicto como Juan Pablo II hablaban español, pero escucharlo con un acento argentino marcó una diferencia notable. Fue maravilloso escucharlo en nuestro propio idioma. Además, fue significativo que comprendiera nuestras raíces y de dónde veníamos, así como también nuestras aspiraciones hacia dónde queríamos dirigirnos. Considero muy apropiado que tanto el Papa Francisco como el Papa Benedicto hayan elegido una Jornada Mundial de la Juventud como su primer viaje internacional. Fuimos alrededor de 3 millones de personas en Copacabana y la vivencia fue asombrosa.
Escucharlo hablar en nuestro idioma fue extraordinario y claro, esa Jornada Mundial de la Juventud estuvo mayormente compuesta por latinoamericanos. A partir de ahí nos dimos cuenta de cómo serían las cosas, no necesariamente de manera negativa, sino simplemente diferente. Durante 8 años, el arzobispo mexicano Jorge Carlos Patrón Wong colaboró estrechamente con el Papa Francisco en Roma antes de ser designado arzobispo de Jalapa, Veracruz, México. Para él, el Papa Francisco conectó con él en un nivel más profundo que simplemente el lenguaje. América Latina es un continente singular que tiene ya 500 años de evangelización, entonces se combina una madurez y una juventud. Y se nota en el Papa Francisco, porque hay una madurez teológica, eclesiástica, pero al mismo tiempo un dinamismo muy práctico en la América Latina. También se nota en que el lenguaje del Papa Francisco, el modo de comunicación es muy latinoamericano, con palabras, gestos, imágenes que son muy cercanos a la gente, pero que tienen una profundidad teológica y religiosa extraordinaria. El Papa Francisco recorrió diversos países de América Latina, entre los que se encuentra Cuba, Chile, Ecuador, Colombia, Brasil, México y Panamá. En Brasil, el contacto con los jóvenes, si bien no era un viaje planificado por el Papa Francisco, esa multitud, esa movilización es muy importante, sobre todo porque Brasil es el país más numeroso y con más desarrollo industrial del continente. Y los jóvenes, que no son el futuro, sino el presente, apoyando al Papa, la juventud del Papa Francisco, eso fue muy significativo. En segundo lugar, el viaje a Chile, Bolivia, el encuentro con los movimientos populares, su prédica en Santa Cruz de la Sierra, donde se dio el segundo encuentro de los movimientos populares, donde él dice que hay que convertir la pasión en acción comunitaria. En Colombia, por ejemplo, ¿no?, donde se estaba llevando adelante este histórico, largo y lento camino por el diálogo social, por la paz, fue muy importante que el Papa estuviese allí, que visibilizara ese proceso, que escuchara todas las voces. Yo creo que en cada país de América Latina el Papa ha tocado justamente esos botones que son los resortes de un futuro esperanzador. José Manuel de Urquidi, participante mexicano-estadounidense en el Sínodo de la Sinodalidad, convocado por el Papa Francisco en Roma, destaca que la comunidad latina en Estados Unidos tuvo una ventaja notable gracias a la conexión cultural compartida. Esta relación no solo simplificó la comprensión del Papa, sino que también posibilitó percibirlo como un ser humano cercano y accesible. Este es un Papa que acepta 100% ser persona, no está alejado, no se convirtió en un ángel, no es un santo en vida. Es una persona cercana y es espontáneo en todo lo que eso significa. Dice frases, dice comentarios, platica historias, luego empezó a estar muy cercano a la gente, hablando por teléfono, etcétera, etcétera. Pues bueno, esas cosas son muy latinos. A lo mejor a otras personas les pudieran parecer extrañas, ¿no? O sus formas a lo mejor de platicar algunas cosas, de reaccionar en algunos momentos, superhumanas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que para los latinos en lo general, pues sí es mucho más sencillo de entender por el idioma, por la cultura, por la forma de vivir, ¿no? De hablar, de vivir, de tomar decisiones, etcétera.